¿no? Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con estos ejercicios que están rapiditos, de hecho. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? En primer lugar, vamos a recordar con qué contamos, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para nosotros comenzar con los ejercicios de capacitancia? Bueno, nosotros tenemos la fórmula general de capacitancia y esa es carga igual a capacitancia por voltaje, ¿ok? El voltaje en el capacitor por la capacitancia nos da la carga que tiene. Después, si nos acotamos a capacitores de placas planas y paralelas, pues tenemos la siguiente fórmula, que es capacitancia igual a epsilon 0 por área de las placas entre distancia de las placas. A partir de el análisis que hicimos de este capacitor, también obtuvimos una fórmula que vamos a utilizar. De hecho, hoy se va a ver que es voltaje es igual a campo eléctrico por distancia entre placas y creo que ya. También sabemos la suma en serie y paralelo. Creo que esa no hay que andarla recordando tanto. Bueno, nada más hay que mencionar que en serie, que tenemos serie, es la suma de I hasta N del inverso de las capacitancias, ¿ok? Entonces ahí el inverso de la suma de los inversos de las capacitancias y en paralelo en la suma algebraica, ¿no? Entonces está más sencillo. Tenemos esto y esto sería 6. Y listo. Y por último tenemos, si la memoria no me falla, la parte de energía almacenada. Esa parte de energía almacenada teníamos 3 opciones y la denotamos con la letra U mayúscula. La única que me acuerdo ahorita es 1/2 de C por BAB al cuadrado. Y las otras dos, pues, a ver, déjenme ver si tengo la presentación por aquí a la mano. Sí, aquí está. Aquí está. Entonces tenemos la otra opción que es 1/2 de la carga por el voltaje. Y la otra opción es carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Y todo esto, recuerden, si es energía almacenada, pues está en joules, ¿va? Entonces, con esas herramientas, vamos a comenzar el análisis de este primer ejercicio. ¿Ok? Puede ser que vayan surgiendo algunas que se me hayan olvidado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el primer ejercicio tenemos un capacitor y este capacitor es cargado por la fuente de voltaje B mayúscula, ¿va? Y el capacitor está en carga máxima. ¿Eso qué quiere decir? Así como vimos en la presentación pasada, que el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente. Esto pasa cuando llegamos a la carga máxima, ¿vale? Ahora, ¿qué otro dato me van a dar? Es voltaje, en este caso vale 1000 volts el voltaje de la fuente, y como es un capacitor de placas planas y paralelas el que vamos a analizar, me dan el área, que son 500 centímetros cuadrados, y la distancia entre placas, que son 0.25 centímetros, ¿ok? Y el diagrama es muy sencillo, nada más tenemos aquí una fuente de voltaje. Recuerda que la fuente de voltaje se parece al capacitor, nada más que sí tiene una pata más corta, y el capacitor tiene las patitas del mismo tamaño, ¿va? Entonces tenemos este capacitor. Este está muy sencillo, apenas es un solo capacitor conectado a una fuente de voltaje, y la primera pregunta es, campo eléctrico entre las placas. Y esto lo podemos tomar como un sinónimo de campo eléctrico en el capacitor.
¿vale? ¿Están listos para comenzar? ¿Tienen la calculadora a la mano? Y el primero o la primera persona en responder le toca a Carla Rossetti. Sí, prof. Aquí tenemos un montón de fórmulas al principio, ¿no? Esas sí son las que vamos a utilizar ahorita, ¿va? Sí. Ahora, si el inciso A me está pidiendo el campo eléctrico entre las placas, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Podemos ocupar la de la energía almacenada. La energía almacenada. Ok, tenemos tres opciones. ¿Cuál crees que nos sirva para calcular el campo eléctrico? Recuerda que el campo eléctrico es la letra E mayúscula. Sí, sí, sí. Ah, o podemos ocupar la de V es igual a E por D. Muy bien, mejor esta, ¿no? Sí, Ya sí, sí. directamente está la variable que queremos. ¿Y cómo queda despejado el campo eléctrico? Bueno, campo eléctrico es igual a V sobre D. V sobre D. ¿Cuánto vale V? V vale 1000 volts. Ok, V vale 1000 volts. Recuerda, estamos hablando del voltaje de quién? El voltaje Ah, del capacitor. capacitor. Ok, ok, Va. ok. Y aquí, como ya dijimos que está en carga máxima, podemos tranquilamente poner esos 1000 volts porque el voltaje del capacitor es el mismo voltaje de la fuente, ¿vale? Entonces aquí tenemos los 1000 volts y abajo necesitamos la distancia, pero recuerda, siempre en el sistema internacional, es decir, aunque esté en centímetros, milímetros, todo lo que sea, hay que pasarlo a metros. Entonces, 0.25 centímetros a metros, ¿cómo lo podemos, Carla? .025. Punto, ¿segurísima? ¿O qué le falta Ah, por ahí, bueno, Carla? o sea, es 2.5 por 10 a la menos 3, ¿no? Ah, ok, entonces ya lo pasaste a milímetros. Que sería por 10 a la menos 3 así, ¿no? Sí. O sea, 0.25 centímetros es igual a 2.5 milímetros. Va. Entonces así está bien. ¿Ok? Y Carla, ¿tienes calculadora a la mano? Sí, prof. Va, por favor. ¿Alguien tiene duda de lo que dijo Carla? Sí, se alcanza a ver qué fórmula utilizó. Voltaje igual a campo eléctrico por distancia. Y acuérdense bien, porque esto lo vamos a ver o lo vamos a retomar en breve. Vamos a hablar de un campo eléctrico que nos interesa calcular, pero será al final de la clase. ¿Va? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué lo pasó a milímetros? Bueno, Carla lo dejó así, ¿no? Como en 2.5 por 10 a la menos 3. Supongo que lo metió a la calculadora y así se lo puso. Pero recuerda, esto hay que dejarlo en metros. ¿Yo qué hubiera hecho? Si son centímetros, pues lo hubiera dejado en 0.25 por 10 a la menos 2. O alguno de tus compañeros seguramente dijo, bueno, a mí no me gusta andar utilizando por 10 a la menos 2, entonces lo paso a decimales, 0.0025. Mm, Y estarás de acuerdo que es el mismo número, ¿no? sí, sí. Sí. Va, Nada, fue gracias. porque a Carla le gustó esa anotación, ¿vale? Y Sí. me quedó Carla, 400 por 10 a la 3, 400 por prof. 10 a la 3. Muy bien. 400 por 10 a la 3. Ahora dime, campo eléctrico, ¿en qué se mide? Era metro sobre coulomb. Uy, Newton sobre Coulomb. Ah, sí, sí, sí. O si se te olvida, pues ves lo que estás dividiendo, ¿no? Que en este caso son volts y aquí abajo pues tenemos metro. Entonces también puedes poner, en lugar de Newton sobre Coulomb, existe la posibilidad de que pongas volt sobre metro. Y de igual manera está bien. ¿Va, Carla? Sí, prof. Listo. Perfecto, muchas gracias. Ahora, la segunda pregunta, que está muy sencilla, también es, ¿qué me pide? Ah, la capacitancia, el valor de capacitancia de C. ¿Va? Esto le va a tocar a Xochicale. Sí, profe. Este es un trámite. ¿Cuánto Sí. vale la capacitancia de este capacitor? Que por cierto, ya dijimos que es un placas planas paralelas.
Bueno, que podemos usar la fórmula general, ¿no? Como quieras, tú dime qué opciones ofreces. Pues yo ofrezco esa. Ok, fórmula general. Eso quiere decir que te gustaría utilizar carga igual a C por B, Sí. ¿va? Si despejas la capacitancia, ¿cómo te queda? El voltaje entre la carga. Al revés, ¿no? Ah, sí, perdón, me estaba confundiendo. Vale. ¿Conoces al voltaje? Sí, Son 1000. milivoltios. Ujú. Pero ¿quién es la carga? Entonces tendríamos que calcularlo, ¿no? ¿Y de dónde? De... mm, pues de CP y P. Es que ahí veo una carga, pero... Ah, ya. Entonces, mejor. De hecho, la pregunta está para que utilicemos de forma directa la definición de capacitancia a partir del CPP-IP, ¿no? Ok, Porque sí. ve los datos que nos dan. Área y Ah, distancia sí, entre placas. sí. Y el epsilon cero, pues es un viejo Ya conocido, es, ¿no? ajá, sí, es un valor que tenemos. Entonces, epsilon cero por área entre distancia. ¿Y cuánto nos da eso, Xochicale? Voy. Ah, bueno, si quieres, dinos los números, los valores numéricos de estas variables. Sí. Epsilon. Pues, no me acuerdo muy bien cuánto era, pero... ¿Se te olvidó? Sí, la verdad, Ok. me acuerdo nada más del otro, de 1/4 pi epsilon cero, pero ese se Ah, me fue ya. el dato. Pues si quieres, lo recordamos aquí. Ok, 8.85 ok, por 10 a la menos 12. sí. ¿Va? ¿Cuánto vale el área? El área vale, podría subir, no, ahí está, 500 centímetros, pero lo paso a ¿Cuál? metros, ¿no? Exacto. A ¿Cuál sería el exponente 0.5. adecuado? Ah, bueno, 500 por 10 a la menos 2, 3, Recuerda que son cuadrados, Xochicali. ok. Eso quiere decir que si nosotros nos pasamos a decímetros cuadrados, tenemos que hacer por 10 a la menos 2. Si nos pasamos a centímetros cuadrados, por 10 a la menos 4. ¿Va? Sí. Entonces, por 10 a la menos 4, entre... Entre 2, bueno, puedo usar el mismo valor que usó esta Carla, ¿no? Igual con Sí, sin problema. 2.5 por 10 a la menos 3. Ok. ¿Y eso cuánto nos da? Me da 1.77 por 10 a la menos 10. Ok, muy bien. Por 10 a la menos 10. ¿Y en qué se mide la capacitancia? ¿Qué unidades? La capacitancia era, lo tengo, y espera, es que lo estoy buscando justamente. Si lo quiero encontrar. No sé. Va. No lo encuentro. Va, no te preocupes. Sí, no, sí. Faradios. Faraday, sí, Faraday. Sí. Sí, Faraday. o Faradays, lo que quieras. Y ya nada más con la letra F, ¿no? Y Sí. listo. ¿Dudas, Ochicale? No. Sencillo, ¿no? Está fácil. Sí, Nada sí. más hay que, bueno, ya saben, practicar, el utilizar Se las me olvidó fórmulas. algunos valores, bueno, eso, pero sí. No te preocupes que para eso puedes sacar los apuntes en el examen. Sí, justo. Sí, eso no hay Gracias. problema. Va, Gracias. listo. Y este está sencillo, la carga almacenada en el capacitor. Entonces vamos a ver si Hanna nos ayuda con esta parte. Sí, Primero, ¿qué variable me están preguntando? ¿Cómo se llama la carga? ¿Con qué letra denotamos la carga? U, Esa es energía almacenada. o sea, no. ¿Te acuerdas de la carga puntual? ¿Con qué letrita la Con Q. denotábamos? Ah, con Q. Entonces, por ahí en las fórmulas que tienes ahí arriba hay una Q. Sí.
La ¿Cuál? fórmula general, Ajá. ¿Y esa cómo va? Q es igual a C por V. C por V. Entonces ya tenemos C y el voltaje del capacitor ya también lo conocemos. Entonces, esto es trámite, Hanna. ¿Cuánto dio el valor de capacitancia que nos acaba de decir Xochicale? 1.77 por 10 a la menos 10. 10 a la menos 10. Y el voltaje que ya habíamos dicho que estaba en el capacitor, ¿cuánto vale? 1000. 1000. Y así sin calculadora, Hanna. 1.77 por 10 a la menos 10 por 1000. ¿Qué le hace el exponente de menos 10? ¿Cómo hay que cambiarlo? 1.77 por 10 a Ujú, la menos 7. perfecto. 1.77 por 10 a la menos 7. Y ya por último, ¿en qué se mide la carga? Ay, Ese es el primer tema, Hanna. A ver, ¿no es newtons? No, ¿verdad? No. la primera unidad que vimos, la primera ley que vimos en la clase, ¿la ley de quién? Ah, de Coulomb. Eso, se mide en coulombs. ¿Dudas, Hanna? No, ninguna. Ya, ¿mejor? Sí. Va, listo. Y muchas gracias. Entonces, ya para terminar, lo único que nos piden es energía almacenada. Energía almacenada. Y esto es con la letra U, ¿vale? Bueno, y para esto vamos rápido con Pablo Acevedo y ya que nos diga cómo terminar con este último inciso. Va. Listo, Pablo. Energía almacenada. ¿Cuál es la ventaja de la energía almacenada? O para calcular Ah, energía almacenada. la ventaja para calcular energía almacenada es que ya tenemos las dos variables. O, bueno, sí, que tenemos de hecho todas, ¿no? Cualquiera Ajá. de estas tres va a funcionar. Nada más vamos a comprobar con dos. ¿Cuál de estas tres opciones quieres? ¿Primera, segunda o tercera? La tercera, q cuadrada sobre 2 por c. Ok, ¿y qué otra quieres calcular? Un medio por q por v de AB. Ok, entonces vámonos con estas dos. Tenemos energía almacenada por medio de, ¿qué fórmula? Se me olvidan. Un Ah, medio QVAB. Recordando que ¿quién es VAB? Es el voltaje del capacitor. Entonces hay que recordar eso para utilizar bien nuestras fórmulas. Y la otra opción, quedamos que era Q cuadrada entre dos veces el capacitor, ¿no? ajá. Ahora sí. Sustituimos valores, Pablo, por favor. Sí. El voltaje habíamos quedado que era 1000. Ok, un medio Ajá, por un la medio carga. por 1.77 por 10 a la menos 7 Muy bien, por 1000. por 1000. Va, Ajá, y hago esa operación. sí. Eso nos da 8.85 por 10 a la menos 5. A la menos 5. Ok, ¿y la otra fórmula? Y la otra sería 1.77 por 10 a la menos 7 al cuadrado. Muy bien. Es que lo estoy poniendo en la calculadora de una vez. Sí, Eso al cuadrado. Sobre 2 por, y quedamos que C era 1.77 por 10 a la menos 10. eso. Y eso nos da. Y eso nos da 1.77 por 10 a la menos 4. ¿Segurísimo? Se me olvidó el 2. Ok. Ok, 8.85 por 10 a la menos 5. Muy bien, entonces te da exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Nada más para terminar, Pablo. Unidades de la energía almacenada.
unidades de la energía almacenada, pues a ver si es Q sobre C. Digamos que Q es Coulomb, Coulomb, ajá, sobre Faraday. Buena. Sí, buena forma de salir de ahí. Coulomb sobre Faraday, pero recuerda que lo bueno de la energía es que simplemente se mide en joules. Ah, ya. Y ya, perfecto, pero saliste bien del apuro, ¿eh? Igual así sale. Coulomb entre Faraday tiene que dar joules, ¿va? ¿Dudas, Va. Pablo? No. Perfecto. Entonces, ¿alguien tiene dudas del ejercicio? Está muy sencillo, está muy fácil de resolver. Obviamente no van a venir así en el examen, no se van a confiar, pero ¿alguien tiene dudas de estas fórmulas que están sencillas? Sí, Michelle. Yo solamente tengo duda de por qué utilizamos dos veces la fórmula de energía almacenada. O sea, es como para comprobar. Sí, nada más fue para ver que sí diera exactamente lo mismo. Va. Ok, gracias. Entonces, ok. Entonces, continuamos con esto. Ahora, el siguiente ejercicio nada más tiene tres incisos y está compuesto por el siguiente arreglo de capacitores, ¿va? Tenemos el nodo A, y aquí tenemos una capacitancia 1. Aquí tenemos el nodo B, y aquí tenemos un capacitor 2 dibujado de esta manera, para hacer énfasis en que este capacitor es un capacitor de placas planas y paralelas, ¿vale? Ahora, aquí que tenemos en medio de las placas, hay vacío o bueno, no hay nada, y tenemos aquí un área, ¿no? Y también tendremos una distancia entre placas y todo eso, todo lo necesario para definir al capacitor de placas planas. Ahora, el capacitor 1, ya tenemos el valor, que es 11 picofaradios. El área de las placas es igual a 200 centímetros cuadrados, y la distancia entre placas es de 3 milímetros. Ahora, ¿esto de quién es? De nuestro capacitor 2, que por cierto ya hemos aclarado que son placas planas paralelas. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas del diagrama? Listo. Entonces, la primera pregunta que me hace este ejercicio es, ¿cuánto vale la capacitancia 2? Entonces, Medellín, ¿cuánto vale la capacitancia 2? ¿Y qué fórmula vas a utilizar? Sí, profe, espérame tantito. Sí. Profe, ¿en la capacitancia 1 es 11 o 1? Ah, sí es 11. Ah, va, gracias. Sí, nada. Por ahí. Bueno, Pues quedó podemos medio usar igual. la de capacitanza es igual a H0 por el área entre la distancia, perdón. Ok. Y eso es porque estás segurísimo de que es un capacitor de placas planas paralelas, ¿verdad? Sí, Sí. Perfecto. Entonces, tienes todo, ¿no? sí, tenemos todo. ¿Epsilon 0 cuánto valía? 8.85 por 10 a la menos 12. Ok. Y esto multiplica A 200 por 10 a la menos 4. bien. Y abajo, Entre 3 por 10 a las menos 6. ¿seguro? Milímetros, centímetros, a la menos Al 4. menos 3. A la menos 3, a la Ah, sí, menos sí. 3. Entonces, Va. Entonces, por favor, ahí, Giovanni, sí, me tienes voy. el valor. Sí. Ahora, en lo que Giovanni nos dice el valor final de ese inciso, ¿qué tenemos que calcular? Siguiente. El capacitor equivalente entre los nodos A y C. ¿Ok? Entonces,
¿Podemos reescribir esta parte? Va, Ya, Giovanni. resultado, profe. Sí, dinos. Dio 5.9 por 10 a la menos 11 Por 10 a la menos 11. Va, perfecto. Faraday. Faraday. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo si yo pongo 59 picofaradios? ¿O te causa conflicto esa cantidad? No, sí, está bien, porque es a la menos 12, ¿no? Y nada Así más. es. Sí, está bien. Sí. Perfecto. Bueno, listo, Giovanni, muchas gracias. Y si reescribimos esto, tenemos nodo A, capacitor 1, nodo B, capacitor 2 y nodo C, acá, ¿vale? Ahora, yo necesito sacar el capacitor equivalente que hay entre el nodo A y el nodo C. Entonces, ¿cómo calculo ese capacitor equivalente? Vamos a ver. Ah, sí, ¿está Teresa? Sí, Teresa, esto es fácil. ¿Cómo están conectadas entre sí esas capacitancias? están en serie. Están en serie. ¿Les podrías decir a tus compañeros por qué están en serie? Sí, porque se conectan en, ¿cómo decir? O sea, como en las esquinas. Mm, las esquinas o las patitas o, bueno, terminales. Sí. Ok, se conectan las terminales, pero puede ser un poquito más específica. ¿Por qué no están en paralelo? Podríamos empezar por eso. Porque... mm, Vamos, Teresa. pues, están en serie porque pues forman una misma trayectoria. Muy bien, están en una sola trayectoria entre A y C. ¿Y qué pasa? Tenemos aquí la terminal en amarillo, la terminal de arriba o la patita de arriba del capacitor C2 conectado con la patita de abajo del capacitor C1, ¿va? Pero ¿qué Sí. pasa con la otra terminal del capacitor 2? ¿Está conectada a la otra terminal del capacitor 1? No. No. Entonces, con eso descartamos totalmente una conexión en paralelo. Entonces, todos espero que estén de acuerdo con Teresa y que sepan que esto está en serie. Ahora, Teresa, formulazo. El capacitor equivalente es a través de la suma en serie de estos dos capacitores. ¿Cómo se calcula o cómo se hace esa suma en serie de capacitancias? Es la suma de 1 sobre la capacitancia a la menos 1. Es la suma de 1 sobre la capacitancia. Ajá. Más 1 sobre la capacitancia 2 y todo a la Ajá. menos 1. Y toda la menos 1. Va. Perfecto. Ahora, ¿qué ventaja ves en escribir todo o haber dejado a este capacitor en términos de picofaradios? Y también tomando en cuenta que el capacitor 1 está en picofaradios. Ah, pues ya no debemos hacer la conversión. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que yo puedo hacer 1 sobre 11 directamente más 1 sobre 59. Hago esta operación a la menos 1 y sé de antemano que este resultado va a estar en picofaradios. ¿Ok? ¿Tienes la calculadora a la mano, Teresa? Sí. Por Sí. favor. Da 9.27 picofarad. No. Déjame ver. Sí, 9.27, ¿no? Sí. Igual 9.27 picofaradios. picofaradios. Va. Ahora, nada más para que si en algún momento les toca hacer este tipo de, gracias Teresa, este tipo de sumas con los inversos y todo, un paralelo entre dos capacitancias siempre va a tender al capacitor de menor valor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, si aquí tenemos una de 59 y una de 11, pues sí hay como que cierta distancia, ¿no? Sí se nota que uno es mucho más grande que el otro. Entonces, nada más así como que intuitivamente calculan algo y para que sepan que está bien este resultado, el valor que les dé se tiene que aproximar
al valor del capacitor pequeño. En este caso está bien, ya está comprobado con la calculadora, pero si tienen dudas o en lugar de, no sé, de quererlo volver a meter a la calculadora, si ese valor tiende al valor pequeño, al valor de la capacitancia pequeña, pues entonces sí, está bien hecho el cálculo, ¿ok? Nada más es una pequeña observación, ¿va? Entonces ya tenemos aquí el capacitor equivalente entre los nodos A y C, y lo único que me piden al final es calcular energía almacenada U si el voltaje entre el nodo A y C, vamos a poner aquí U total, energía almacenada total, si el voltaje entre A y C, ¿cuánto dice acá? 120 volts, ¿va? Y ya para terminar, pues entonces vamos a dejárselo a Marentes, Pablo Marentes. Sí. 3 opciones, ¿cuál te gusta más? Pues con los datos que tenemos. Muy bien, considerando eso, ¿cuál te conviene? A ver, estoy analizando. Hoy estoy entre la de un medio y la otra, pero a ver. Tú dime. La de o sea, la primerita, Ajá, sí. ¿y cuál otra? Y la de abajo, Y la de abajo. Ok, vamos a ver la de abajo. bastantes. Primero, tú tienes la capacitancia equivalente, que es justo lo que nos acaba de dar 1.27. Teresa, ¿no? Sí. Pero tienes la carga, No, no, pero ¿verdad? tampoco tenemos Veamos. voltaje, ¿no? No. ¿Seguro? ¿Qué nos dice el inciso? Ah, cierto. Es que no había copiado el inciso. Ok, entonces, Con eso, la única opción rápida que podemos utilizar, pues será la primera fórmula, ¿no? en la primerita. La primerita. Entonces nos quedamos con esta. Vamos a utilizarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Energía total es 1/2 del capacitor equivalente que multiplica a el voltaje AC. ¿Estás de acuerdo que el capacitor equivalente tiene el voltaje AC? Sí. Va. Entonces, ¿cuánto vale esto, Pablo? Sí, ya con esto. Lo que ves en pantalla te sirve. ¿O qué valores vas a utilizar? Pues eso es 9.27 por los 120, ¿no? Sí, Me salió 9.27 picofaradios por 10 a la menos que entonces. por eso a la menos 12. Perfecto. Y esto multiplica a el voltaje AC, 120 voltios. Ajá, exacto. 120. Y me faltó algo en la fórmula, ¿no? Es el El voltaje está al cuadrado. cuadrado, cierto. Y ya con eso sale. ¿Va? Sí, me salió 6.67 6.67. por 10 a la menos 8. Ah, déjame ver, sí. Por 10 a la menos 8. Y de nuevo, ¿en qué se mide la energía almacenada? En joules. Joules. ¿Va? Listo. ¿Dudas, Pablo? No, ninguna. Ok, muchas gracias. Ahora, vean. Solo podíamos utilizar una de manera directa porque solamente teníamos la capacitancia y el voltaje. Las otras dos tienen la opción de ser calculadas siempre y cuando nosotros podamos utilizar o podamos tener a la mano la carga. ¿Había algún problema extra? No necesariamente. ¿Por qué? Nada más implicaba un paso extra que es calcular la carga, que sí se podía porque ya teníamos la capacitancia equivalente y teníamos el voltaje de 120 volts. Pero era un paso, bueno, un paso extra, ¿no? Un paso que ya estaba de más. Entonces, como cuando les mencioné estas 3 fórmulas, recuerden siempre utilizar la que les permite agregar los datos que ya tienen a la mano para no andar calculando cosas de más. ¿Va? ¿Alguien tiene dudas de este último ejercicio, de la conexión en serie, del resultado de ese capacitor equivalente, alguna cosa extra o todo está perfecto?
tengo claro hasta ahora. Va. Bueno, entonces cerramos esto por hoy y nos vamos a la presentación de constantes dieléctricas. ¿Ok? Esto ya lo tienen ahí en Moodle. Lo pueden descargar si quieren y en breve, terminando esta sesión, pues estaría subiendo ¿cómo se llama? Esta presentación con las anotaciones. Ahora, acabo de escuchar que hay obras acá afuera. ¿Se escuchan mucho o no hay tanto problema? No hay tanto problema. Ok, bueno, avísenme si llega a ser molesto. Si no, pues continuamos. Bueno, ¿qué pasa con esto? Constantes dieléctricas, materiales dieléctricos. ¿Qué cosa es un material dieléctrico? Pues bueno, es lo que vamos a ver ahorita. De hecho, está muy asociada a lo que es un aislante, pero vamos a ver la diferencia que tienen estos dos materiales entre sí. Primero, ¿por qué existe esta clasificación de material conductor o material aislante? Bueno, ¿o a través de qué parámetro se hace? Se hace a través del parámetro de conductividad que, pues al parecer a toda esta gente de electricidad le gusta mucho la letra sigma porque lo utilizan para densidad de carga, lo utilizan para conductividad también. Y esa conductividad, ¿qué nos dice o qué representa? La capacidad de un material, de hecho, para conducir electricidad. ¿Qué tan fácil es conducir electricidad en ese material? Ustedes han visto materiales conductores y los han visto desde chiquitos, ¿no? Que son los cables que atraviesan toda la ciudad. Esos son materiales conductores. Ahora un material aislante, pues hasta el mismo aire es aislante, plásticos, maderas, todo eso. Son materiales que tienen coeficientes de conductividad que van entre 0 y 1, ¿va? El conductor se caracteriza por tener coeficientes mayores de 1, ¿vale? Entonces, continuamos con esto. Ahora, existe un material peculiar que se llama dieléctrico. Los dieléctricos sí entran en la categoría de aislantes, si nos basamos directamente en el parámetro de conductividad, pero tienen una peculiaridad. Esa cosa peculiar que tienen es que, a diferencia de los materiales aislantes puros, pues estos materiales pueden formar dipolos eléctricos en su interior bajo la acción de un campo eléctrico. ¿Qué es esto? Pues aquí vamos a imaginar, ya podemos imaginar directamente un capacitor, ¿no? Aquí tenemos las placas A y B, y en su interior tenemos un material dieléctrico con dipolos eléctricos, ¿va? Entonces, estos dipolos, sin la aplicación de un campo eléctrico o, vamos a ponerle aquí, voltaje, recuerden que están directamente ligados, estos dipolos están desordenados, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes meten un voltaje o meten un campo eléctrico o lo someten a un campo eléctrico? Pues esta placa, la placa de arriba, la placa A, se carga positivamente y la placa de abajo se carga negativamente. Por lo tanto, esta tensión eléctrica o este voltaje va a hacer que se alineen de esta forma. La parte del dipolo negativa se va a alinear o va a tender hacia la parte positiva o la placa positiva, mientras que la parte positiva del dipolo se va a alinear respecto a la placa que esté cargada de forma negativa. Entonces, esta estructura ordenada es la que puede tener un dieléctrico. Y ese ordenamiento se parece mucho a lo que nosotros podemos encontrar en un conductor. Pero eso sí, no llega a ser un conductor, a menos que, justo vamos a ver cuándo se convierte en un conductor este material. Bueno, entonces tenemos esta situación en la que los dipolos se alinean y esa alineación de los dipolos se le conoce como polarización, ¿va? Como pueden ver, también es una cantidad vectorial. Tiene una magnitud y tiene una dirección. Entonces, nuestro objetivo ahora es saber cómo afecta la inclusión de este tipo de materiales dieléctricos, dentro de un capacitor, o siendo más precisos, entre las placas de un capacitor. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, habrá un cambio de polarización siempre y cuando nosotros apliquemos diferentes intensidades de campo eléctrico o de voltaje en este capacitor. Eso también implicará un cambio en la fuerza eléctrica que existe en el sistema, ¿va?
estas variaciones también son dependientes ¿de quién? De el medio o material, en particular del dieléctrico que estamos trabajando. No es lo mismo o no es la misma variación que habrá en un material, por ejemplo, como la cerámica, que en la que habrá en un material, por ejemplo, un electrolito o, o el poliéster. Entonces, también esta polarización va a ser dependiente ¿de quién? Del material. Bueno, y entonces, ¿dónde vemos representado esto, esta relación? Pues si estamos diciendo que esta polarización depende del campo eléctrico y del material, entonces aquí está directamente el campo eléctrico y el material se va a ver representado ¿por quién? Por un parámetro conocido como susceptibilidad eléctrica. Entonces, cada material tiene una susceptibilidad eléctrica diferente, ¿va? Y esa susceptibilidad está denotada por la letra griega chi, subíndice E. Entonces, esta chi es la que representa a nuestro material. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una inecuación. Es decir, no podemos calcular nada a partir de esta relación proporcional. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para obtener una igualdad? Lo siguiente. Resulta que solo falta involucrar ¿a quién? A la permitividad del vacío. Pero ¿cómo es que la permitividad del vacío está involucrada en esta polarización si es que yo ya estoy utilizando otro material? Es decir, ya no estoy utilizando el vacío como el medio que hay entre placas, sino que ya estoy metiendo a otro elemento. Pues bueno, vamos a permitir que eso se quede ahí. Y nada más hay que ver o hay que notar que esta polarización se mide en Coulomb sobre metro cuadrado, y esto nos recuerda un poquito ¿a quién? A la densidad superficial. Y si hacemos memoria aún más, esta letra o esa densidad se denota con la letra sigma, ¿va? Eso como detallito. Entonces, ya tenemos la definición formal de la polarización. Es un vector y va a tener la misma dirección que ¿quién? Que el campo eléctrico. Entonces, ¿qué vemos acá? Que cometí un error en la presentación porque el medio material está representado ¿por quién? No está representado por epsilon 0, está representado por la chi, por la susceptibilidad, y esa chi además es adimensional, ¿vale? Entonces, vamos a ver de qué se trata este parámetro de susceptibilidad. Bueno, vamos a analizar un capacitor de placas planas. Tenemos aquí las dos placas de metal. Ya están siendo sometidas a un voltaje, entonces ya tienen una densidad de carga con misma magnitud, diferente signo, que es lo que observamos por acá. Después metemos un dieléctrico entre estas dos placas, que es justo lo que observan ahí, y puesto que este es un material dieléctrico y está siendo sometido a y las placas están siendo sometidas a una diferencia de potencial, ¿qué va a pasar? El dieléctrico se va a polarizar y por lo tanto en las superficies que hacen contacto con las placas cargadas vamos a tener estas cargas. Vamos a tener una densidad de carga I que pertenece al material dieléctrico y la parte negativa va a estar asociada a la placa positiva y la carga del dieléctrico positiva está asociada a la placa negativa, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué parte de este capacitor vamos a analizar? Solamente la superficie o la carga que rodea la siguiente superficie gaussiana. Recuerden, esto de superficies gaussianas son superficies imaginarias que nosotros planteamos para solamente analizar cierta parte del sistema completo. Entonces, esa superficie gaussiana, ¿a quién va a involucrar? A la placa positiva y a la parte del dieléctrico polarizada de manera negativa. Entonces, si nosotros aislamos esa parte del sistema, vamos a tener lo siguiente. Volvemos a hacer alusión a la ley de Gauss. Recuerden, esto es igual a carga neta entre epsilon 0. Por lo tanto, esta triple integral es otra forma de escribir esta carga neta que tenemos acá. Y resulta que simplificando estas ecuaciones tenemos lo siguiente. Campo eléctrico que multiplica el área,
lo que tenemos más o menos por acá, es igual a 1 sobre epsilon 0 por la carga neta. Esto es la carga neta. Vamos a ver si esto tiene sentido. Sigmas, recuerden, están en coulomb sobre metro cuadrado, multiplicadas por el área, metro cuadrado, pues entonces, recuerden, la carga neta sí nos tiene que dar en coulombs. Entonces, esto encaja perfectamente. Tenemos las cargas que están involucradas, que sería la carga de la placa positiva y la carga negativa del dieléctrico. ¿Y qué tenemos? Si nosotros simplificamos, vemos que el área ya no estaría involucrada en el cálculo del campo eléctrico y todo quedaría en términos de las densidades de carga de las placas y de la placa y del dieléctrico entre epsilon 0. Y bueno, ¿esto a dónde nos va a llevar? Pues, de hecho, nos vamos a enfocar en quién es la densidad de carga del dieléctrico. Bueno, esto ya lo habíamos visto. ¿Quién es la polarización? La polarización es epsilon 0 por la susceptibilidad por el campo eléctrico. Recordar que las unidades de la polarización se parecen mucho a una densidad superficial. Y resulta que la magnitud de la polarización es igual a la densidad que existe en el dieléctrico, ¿vale? Ahora, si yo involucro o hago esta igualdad, eso quiere decir que la sigma I es igual a ¿quién? A epsilon 0 por la chi cuadrada por la magnitud de campo eléctrico. Vean, ya no estamos involucrando aquí cantidades vectoriales, ya es directamente magnitud. Y por lo tanto, si yo sustituyo esta definición, recuerden que teníamos la sigma I en esta ecuación que era sigma L menos sigma I entre epsilon 0, pues entonces queda la siguiente expresión. Sigma L, que es la densidad de carga de la placa, entre epsilon 0 por 1 más chi E. Y resulta que este 1 más chi E se le conoce como permitividad relativa. ¿Ok? Esa permitividad relativa tiene o se denota con la letra K y se define como 1 más la susceptibilidad y por lo tanto, si nosotros sustituimos o ponemos a la permitividad relativa en la ecuación que acabamos de poner, pues observamos lo siguiente, que el campo eléctrico es igual a sigma entre epsilon 0. ¿Va? ¿Y esto qué significa? Pues que, bueno, observando esta fórmula, se concluye que la permitividad relativa también es adimensional, al igual que la susceptibilidad, y que el campo eléctrico se ve disminuido por el factor 1 sobre K epsilon 0 debido a la presencia del dieléctrico. Y esto es bueno para nosotros porque solamente vamos a necesitar de un factor para modificar todas nuestras fórmulas. ¿Cómo será esto? Finalmente, definimos la permitividad del material. No es la permitividad relativa, es la permitividad del material que se define como epsilon igual a la permitividad relativa por epsilon 0. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Bueno, aparte de que se llama esto permitividad relativa, también lo podemos llamar constante eléctrica. Entonces, vamos a ponerle que es sinónimo. ¿Sinónimo de quién? De permitividad relativa KE. ¿Y esto qué significa? Que la K es la permitividad relativa entre la permitividad del material dieléctrico y la del vacío. Entonces, todos los materiales tienen una K, y esa K es solamente una cantidad que nos dice la proporción de la permitividad del material respecto a ¿quién? A la permitividad del vacío. Por lo tanto, lo único que tenemos que agregar en las fórmulas que ya hemos utilizado todo este tiempo es esta constante dieléctrica o permitividad relativa dependiendo del medio que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, si yo tengo el valor de la constante dieléctrica del agua, ¿qué pasa si yo quiero calcular el campo eléctrico de una carga puntual? Pues nosotros, ¿qué sabemos?
Sabemos que tenemos 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga r al cuadrado, ¿no? Y un vector unitario. Y esto funciona, pero para el vacío. Si queremos analizar ese sistema eléctrico o ese campo eléctrico producido por una carga puntual dentro del agua, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Modificar nuestra fórmula simplemente agregando ¿a quién? A la K del agua, a la constante eléctrica del agua. Y listo. Es todo el cambio que habrá en nuestras fórmulas. Pero bueno, nosotros ya nos vamos a regresar a campos eléctricos. Lo que nos interesa a nosotros es calcular, por ejemplo, de placas planas y paralelas, sabemos que la fórmula es epsilon 0 por el área entre distancia. Entonces, si nosotros queremos calcular para un dieléctrico que sea diferente al vacío, lo único que tenemos que hacer es agregar la constante dieléctrica de un material en específico. Y listo, es la única modificación que tendrá nuestra fórmula, ¿va? Entonces queda muy sencillo esta parte. Ya podemos utilizar diferentes materiales para analizar este fenómeno, ¿no? Y justo en este caso, creo que la única fórmula que va a afectarnos o va a modificar nuestros cálculos, pues sería la de el CPPIP. Creo que no habrá otra fórmula modificada por esta situación, ¿vale? ¿Alguien tiene dudas de esta parte? En los ejercicios se dará el valor de esta constante eléctrica para cada uno de los materiales involucrados. ¿Ok? ¿Dudas antes de continuar? Más o menos claro. Solamente agregar un parámetro ya que modifique nuestras fórmulas. Ok, entonces vamos a continuar con esta parte. Y vamos a ver qué pasa con este asunto de rigidez dieléctrica. ¿Y por qué es importante? Bueno, entonces retomando lo que se había mencionado al principio de la presentación, que teníamos aquí la placa A, la placa B, y en medio teníamos el dieléctrico y que había dipolos. Al aplicar un voltaje o un campo eléctrico, pues estos dipolos se iban a alinear, ¿no? Es justo lo que estábamos viendo. Pero también observamos lo siguiente, que entre mayor sea el campo eléctrico, mayor densidad de carga inducida existirá. Y recordando que esto está directamente asociado con la polarización, entonces quiere decir que también la polarización va a incrementarse. Eso quiere decir que estos dipolos estarán mejor alineados, sí, estarán más ordenados y mejor alineados dentro de la estructura del dieléctrico. ¿Y qué va a pasar? Bueno, las consecuencias son las siguientes. Esta densidad de carga no puede crecer indefinidamente. No podemos agregar un voltaje infinito a este capacitor. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? El dieléctrico se ioniza, que es justo esta cosa que tenemos aquí. Este ordenamiento se llama ionización y empieza a perder propiedades dieléctricas o propiedades aislantes. Entonces, este ordenamiento tan bonito, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en materiales conductores, ¿va? Por lo tanto, este material dieléctrico se va a volver un conductor por un instante de tiempo, va a permitir que exista el contacto entre la placa A y la placa B, y este material, por consecuencia, se va a quemar. Entonces, una vez que se quema este capacitor o se quema el dieléctrico, ya no puede volver a funcionar, ¿vale? Y eso se debe ¿a qué? A que existe una ruptura. ¿Qué se rompe? Se rompe la rigidez dieléctrica. ¿Cómo podríamos entender la rigidez dieléctrica? Se rompe el aislamiento del material.
por un momento pasa a ser un conductor y lo que pasa aquí es que existe un campo eléctrico máximo o un campo eléctrico de ruptura, así como habíamos visto en la descripción de los capacitores que había voltaje, capacitancia y que en el comportamiento no lineal existía un voltaje máximo que vamos a llamar voltaje de ruptura. Esto es lo que pasa. Tenemos un voltaje de ruptura y tenemos también un campo eléctrico de ruptura y está asociado con una de las fórmulas que ya habíamos visto al principio de la clase, que es nada más voltaje igual a campo eléctrico por distancia, ¿va? Entonces, en este punto, en el campo eléctrico de ruptura, el capacitor se va a quemar, ¿ok? Entonces, no podemos aumentar el voltaje como quisiéramos. Y creo que eso ya lo habíamos mencionado justo cuando vimos clasificación de capacitores. Habíamos visto que un capacitor se vende a qué o cómo. No solamente a través del valor de capacitancia, sino también a través del voltaje máximo que soporta. Y ese voltaje máximo que soporta técnicamente se llama voltaje de ruptura. ¿Vale? Es cuando se rompe ese aislamiento que existe en el material dieléctrico. ¿Ok? Ahora, lo que pasa o cómo podemos observar fácilmente una ruptura dieléctrica, una ruptura del dieléctrico. Lo vemos en la naturaleza y justo, pues ya no en estas fechas, ya no ha habido, creo yo, en la ciudad al menos una tormenta eléctrica, pero es lo que pasa o lo que permite que caigan rayos a la Tierra. ¿Qué es lo que pasa aquí? En las nubes cargadas, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos partículas que se van rozando entre sí, que van generando mayor energía y se va acumulando mucha energía o electricidad electrostática. Electrostática. Entonces es tanta la energía que, ¿qué? ¿Aunado a qué? Tenemos, vamos a suponer que las nubes son la placa A y la Tierra es la placa B. En medio que hay un dieléctrico llamado aire. Entonces, cuando ya va a llover, ¿qué pasa con este aire? Bueno, pues se va humedeciendo, empieza a llover, entonces este aire o el aislamiento de este aire empieza a bajar. Pero pues tampoco tanto, ¿no? Como para que empiece a conducir cualquier tipo de electricidad. El asunto viene aquí, en que es tanta la energía almacenada que hay en la placa A, que es decir, son las nubes, pues ¿qué llega? ¿Qué llega a pasar? En algún momento esa energía rompe la rigidez dieléctrica del aire y es en ese momento en el que este aislante que conocemos como aire se vuelve un conductor y va buscando el camino más fácil para descargarse. Es por eso que no vemos una línea recta. Vemos como, como si estuviera zigzagueando, una línea caótica, pero esa línea caótica es la línea más fácil que encuentra el flujo eléctrico o la electricidad para descargarse a tierra. Entonces, por un momento, este aire se volvió conductor porque hubo tanto voltaje o tanto campo eléctrico que fue capaz de romper la rigidez dieléctrica del aire, ¿vale? Y eso es lo que explica, bueno, esta analogía que tenemos entre nubes, tierra y un capacitor, ¿va? ¿Alguien tiene dudas hasta acá? Profe, ¿y al aire le pasa algo después de que le rompen su rigidez eléctrica? No, nada más se descarga la energía y vuelve a su estado normal. Ah, Solo que, buena pregunta, ¿por qué? Solo que a los capacitores de dieléctricos o de cerámica y todo eso, este rayo, vamos a decir que, es que me estaría adelantando en los temas, pero esto es corriente eléctrica. Corriente eléctrica. El aire, pues, es capaz de soportarlo, ¿no? Que pase esa corriente eléctrica por ella, pero los materiales que utilizamos para los capacitores no pueden. Entonces, en el momento que se rompe ese capacitor, ya no puede volver a ser un dieléctrico. Ese material ya se quemó, ya es inservible. No, o sea, no pasa lo mismo con el aire, ni modo que ya no sirva. Solo que a los materiales con los que están construidos los capacitores, sí, pues se echan a perder. Entonces ya no es posible recuperarlos y hay que cambiar el dispositivo. gracias, profe.
Va. ¿Alguien más tiene dudas? Yo tengo dudas con la anterior diapositiva. No sé si es la anterior o antes. Esa. Sí. Esa. Tengo dudas en cuanto a la parte del cuadro azul. No, todavía. O sea, sí dio la analogía de las nubes y todo eso, pero como que todavía no me quedó claro. No sé si me lo podría volver a explicar, profe. Ok. Bueno, entonces, pero ¿qué en particular? ¿Qué sería la rigidez dieléctrica? ¿Cómo explicarías la rigidez dieléctrica? ¿O qué sería? Más bien, lo que no me quedó claro fue el, el concepto de la ruptura. O sea, ahorita hizo la analogía, pero no sé si me lo Ujú. pueda volver a explicar, por favor. Ok, bueno, voy a tratar de hacerlo desde el principio. Entonces, vamos a pasarnos a esta parte. ¿Lista, Ana? ¿Ves Sí. este diagrama que tenemos acá? Sí. El capacitor con un dieléctrico adentro, pues no, al no estar siendo, ¿qué sería? Excitado por un voltaje, pues los dipolos que componen este material pues, se encuentran, digamos, desordenados, ¿ok? Entonces, cuando tú le metes un voltaje, esos dipolos se empiezan a ordenar o se empiezan a alinear. ¿De qué forma? Pues ya vimos, ¿no? La parte negativa del dipolo o de los dipolos dentro del dieléctrico se alinean con la placa positiva y viceversa. La parte positiva con la placa negativa, ¿vale? Ahora, entre mayor sea el voltaje, ¿qué es lo que va a pasar? Entre mayor sea el voltaje que tenemos aquí, esa alineación de los dipolos se va a hacer cada vez más y más ordenada, ¿va? Esta estructura ordenada y derechita y muy bonita, ¿dónde la podemos encontrar? La podemos encontrar en materiales conductores, como los metales, que son estructuras, digamos, pues sí, en palabras coloquiales, alineadas y bien ordenadas, ¿va? Entonces ese es el problema, de que ese voltaje que está siendo aplicado al capacitor hace que este material dieléctrico, desordenado, medio vago, y todo lo que tú quieras, se vuelva cada vez más ordenado y se parezca más a quién, a los conductores. Pero por la misma naturaleza de estos materiales, si llegan a ser conductores en algún momento, eso quiere decir que hace contacto ¿cómo se llama? La placa A con la placa B. Eso provoca que exista, bueno, que si hacen contacto estas placas A y B, eso quiere decir que este material dieléctrico es como si no existiera. Entonces, eso quiere decir que se rompió esta rigidez. Digamos que esa rigidez es la propiedad del material de aguantar ese voltaje, de aguantar esa tensión eléctrica, que llega un momento en el que ya no es capaz de soportarla y, por lo tanto, eso es lo que se rompe. Se rompe y cómo podemos ver ese fenómeno de ruptura es la destrucción del capacitor. Se rompe la propiedad dieléctrica del material y ya no puede volver a ser un dieléctrico. Ya se convirtió en un conductor y en un dispositivo que no sirve como capacitor. ¿O si era por ahí a donde iba tu duda? Sí, por ahí va. Muchas Por ahí va. gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Seguros? Bueno, entonces nos vemos la siguiente sesión para comenzar con circuitos eléctricos. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, luego. profe. Hasta luego. Profe, quería comentarle algo antes. Sí, Arturo. Creo que por la fecha, creo que va a ser la siguiente semana, no sé si creo que el miércoles de la siguiente semana, Sí. voy a tener una conferencia de una escuela práctica. Ujú. Va a ser a las 12:30, pero va a durar como 1 hora y media la conferencia esta. Y Ok. choca con su clase, o sea,
estaría acabando como a lo mejor 1:30 o algo así. Bueno, ¿me permite llegar un poco más tarde? Sí, sí, no te preocupes. De todos modos, ya sabes que la clase se graba y se sube. Así que si te quedan dudas o algo, pues puedes ir a ella. Ah, perfecto, profe. Pues sería todo. Sí, Hasta luego, profe, gracias. hasta luego, Arturo. Bye.